Gracias por estar aquí. Yo soy Simi. Espero que todos ustedes estén bien. Y si esta es la primera vez que tú estás viendo esto, déjame decirte que esto no es de casualidad. Dios quiere poner un mensaje de amor en tu corazón. Dios quiere que tú lo llegues a conocer de una forma más profunda. Así que abre los ojos de tu mente y de tu corazón para que tú lo llegues a conocer. Y bueno, hoy vamos a leer sobre Daniel. Vamos a aprender sobre los hábitos que Daniel tenía. Daniel le gustaba mucho orar con Dios, hablar con Dios. Así que vamos a leer sobre un poco de la vida de él y cómo es que Daniel, cuando vivía en Palestina, ahora como Israel, era un jovencito que fue capturado porque ese país fue invadido por Babilonia, que lo conocemos como Irak ahora. En ese tiempo, cuando fueron capturados, Daniel y otros jovencitos fueron llevados a Babilonia. Ahí, durante 3 años, estuvieron aprendiendo sobre cómo servir a esos reyes extranjeros de esos países. Así que, pero lo bueno es que Daniel tenía el don de explicar los sueños y de entender visiones. Ese don le ayudó mucho a Daniel a que sea una persona muy importante en el gobierno, donde quiera que él iba. Pero también gracias a eso había muchas personas que tenían celos de Daniel, porque Daniel era una persona muy de confianza, muy inteligente, muy íntegro y muy honesto, pero también amaba a su Dios. Así que bueno, vamos a leer sobre eso en el capítulo 6. Así que si tienen su libro, su Biblia, ábranlo en el libro de Daniel, en el capítulo 6, para que así empecemos a leer aquí de la Biblia, donde nos da más detalles y muchos detalles sobre esta situación que pasó cuando estaba el reino del rey Darío y Daniel estaba sirviéndole a él también. Era uno de los administradores de ese país. Así que, bueno, empecemos a leer aquí. Capítulo 6. Daniel en el foso de los leones. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del reino del rey no se viera afectado. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey. Y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medos y los persas. No podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Ahí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día.
Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey, según la ley de los medos y los persas. No puede ser derogado. Pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso a salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que, según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden, y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Ahí el rey animaba a Daniel. Que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y les cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo en contra de su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló ningún solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó a traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les había triturado los huesos. Más tarde el rey Darío firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He declarado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. El rescate salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro de Persa. Y bueno, este capítulo está lleno de detalles, de muchos puntos, de muchas cosas que aunque este libro está escrito por hace más de 2000, mucho tiempo, las cosas que están pasando aquí, las envidias de estos gobernantes hacia él, hacia Daniel, hay envidias así en estos tiempos o en cualquier otros tiempos. Cuando tratan de hacerle algo daño a Daniel, cosas así pasan en este mundo también, en nuestros días también. Pero es muy importante y muy bonito de ver
que Daniel siempre se iba a orar 3 veces al día, 3 veces al día. Y porque Daniel era muy amado por Dios, Dios le dio un don especial y eso le ayudó mucho a Daniel a llegar a ser muy importante en esos reinos. Pero también Daniel era muy inteligente en administración y en otras cosas. Era muy, que era una persona en quien uno puede confiar. Y el rey Darío vio eso. Y es por eso que el rey Darío quería ponerlo a él a cargo de todo de su reino. Y obviamente las otras personas que vivían ahí, que son de ahí, se pusieron celosas y empezaron a buscar la forma de cómo eliminar a Daniel. Y así que estamos buscando muchas razones, pero no encontraron ninguna razón por la que puedan culpar a Daniel y correrlo de ahí. Así que la única forma en que ellos estaban planeando de deshacerse de él era acusarlo de las cosas que él hacía con su Dios, de la relación que él tenía con su Dios. Y así que uno puede decir que se empujaron ellos mismos con el rey para que hiciera este decreto, para que así encontraran falta con Daniel. Y lo que me parece importante a mí es que al final de este capítulo habla sobre, y también el rey Darío declara sobre el poder de Dios. Así que, y Darío sabía que Daniel oraba y tenía una relación muy apegada con su Dios. Así que no logro entender por qué Darío solamente firmó este decreto sin preguntar que si Daniel estuvo involucrado en poner eso. Pero bueno, me imagino que cuando uno tiene muchas personas que representan a un gobierno, me imagino que hasta el rey puede confiar en que todos en verdad estaban de acuerdo con eso, porque eso es lo que ellos le dijeron al rey Darío. Así que, pero por lo que suena, Daniel aquí creo que él no sabía sobre ese decreto. Daniel se dio cuenta hasta que el rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Hasta entonces que Daniel se dio cuenta. Eso yo podría decir y pensar que entonces estas personas hicieron este decreto a escondidas, sin que Daniel se diera cuenta, me imagino. Y así que, ¿qué es lo que hizo Daniel cuando se enteró de eso? Que todo era prohibido, que solamente deberían de adorar al rey Darío. Bueno, Daniel no se empezó a gritar, Daniel no empezó a apuntar los dedos, Daniel no empezó a gritar y a enojarse. Lo que Daniel hizo se fue a su cuarto, a su dormitorio, abrió las ventanas que se abrían hacia Jerusalén. De ahí se arrodilló él y empezó a hablar con Dios. Me imagino que Dios era el único amigo de Daniel, porque, como les digo, él era de otro pueblo y que fue capturado a Babilonia. Y ahí me imagino que Daniel no tenía confianza con muchas personas de ahí, porque ellos no creían en el Dios de Daniel. Ellos no conocían el Dios de Daniel, más que tenían envidia en contra de él. Así que me imagino que Daniel se sentía probablemente muy solo en su fe, y el hecho de orar 3 veces al día podría a veces ser un poco riesgoso, porque el rey Darío no conocía al 100% el Dios de Daniel y las otras personas que trabajan con él no lo conocían. Pero Daniel, aún así, él se tomaba el tiempo de todas las responsabilidades que él tenía, de todos los quehaceres que él tenía. Él se tomaba el tiempo para orar 3 veces al día. Es como que si esa era su comida espiritual, de mantener la conexión con Dios, porque como ya sabemos, a través de eso Dios le dio a él el don de entender y de interpretar sueños. Así que, bueno, después de que Daniel fue ahí a su dormitorio, me imagino que las otras personas lo estaban siguiendo o lo estaban espiando, porque entonces fueron y vieron y encontraron a Daniel que estaba orando y suplicándole a su Dios. Entonces fueron de regreso a hablar con el rey Darío
haciéndole pregunta al rey Darío para que confirmara lo que estaba en el decreto, como que si como que si el rey no supiera. Pero esa era la forma en que estos gobernadores y administradores y satrapas querían, le estaban diciendo al rey Darío de que tenía que seguir esa ley, ese decreto. Y así que fueron ahí, y entonces cuando Darío, el rey, se dio cuenta que cuáles eran las intenciones de estos hombres, Darío se puso muy triste, se puso muy deprimido, porque en verdad Darío vio que Daniel caminaba con Dios, vio que Daniel era una persona de toda confianza y que tenía muchos dones. Y así que, pero aún así Darío no lo podría ayudar, no lo podría salvar, aunque se la pasó tratando de buscar la forma de ayudarlo a salvar a Daniel, como dice aquí en la Biblia. Y pero no lo pudo. Así que no le quedó de otra al rey Darío que de tirar a Daniel en la fosa de leones. Y imagínense, después de que lo pusieron en la fosa de leones, se aseguraron de tapar la boca de esa fosa con una piedra, y hasta pusieron el sello del rey y el sello de otros hombres nobles, para que así se aseguraran de que también Daniel, que era la máxima autoridad en ese gobierno, también le iba a tocar ese castigo, porque no oraba al rey Darío. Así que eso era como un mensaje que estas malas personas estaban planeando en dar a su pueblo ahí, que también el rey debería de seguir ese decreto, no importa aunque sea una persona muy buena, muy honesta. Pero es así como el poder de Dios funciona. Y así que obviamente después de eso, el rey se regresó a su casa, no comió, no pudo divertirse, ni pudo dormirse. Pero cuando salió el sol al próximo día, lo primero que hizo el rey Darío él fue a ver a la fosa ahí. Y entonces, pero imagínense, ¿cómo es que el rey Darío le preguntó desde los lejos a Daniel, diciéndole que tu Dios a quien siempre sirves, se digne salvarte? Entonces, en el versículo 20, ya cerca, lleno de ansiedad, el rey gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Me imagino que cuando Darío preguntó eso, él tenía alguna esperanza de que Daniel iba a sobrevivir esto, o alguna parte de Daniel. Así que, y lo bueno es que Daniel le respondió: que viva su majestad por siempre. Contestó Daniel desde el foso: mi Dios envió a su ángel para que cerrara la boca a los leones y que nada me pasara a mí. Y así que me imagino que cuando tiraron a Daniel en la fosa, el hábito que Daniel tenía cuando tenía problemas, o el hábito que tenía de todas formas, era de orar, de hablar con Dios. Me imagino que Daniel usó ese hábito de comunicarse con Dios, de hablar con nuestro Padre de lo que estaba pasando. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios, aquí dice en el capítulo 10 del libro de Daniel, en el versículo 12, entonces me dijo: no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste a ganar el entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Y así que uno podría decir que eso fue lo que Dios le respondió a Daniel cuando Daniel estaba en la fosa. Y obviamente los leones no lo comieron a Daniel. Pero una vez que Daniel se salió de ahí, el rey decidió tirar a todos esos gobernantes y las personas que que acusaron a Daniel. Los tiraron ahí con sus niños y con sus mujeres. Antes de que esa gente tocara el suelo, los leones ya se los estaban devorando. Así que
eso es increíble bueno, no es increíble, todo es posible con Dios. Pero Dios mandó a sus ángeles a cerrarle las bocas a los leones y al mismo tiempo también la boca de las personas que acusaban a Daniel, la boca de ellos se le cerró también y los leones les cerraron la boca a ellos. Así que esa es la cosa, cuando hay problemas así de las cosas, de las personas que nos quieren acusar, del diablo mismo que pone esa idea de juzgarnos, de acusarnos y de decirnos que somos malos, oremos con Dios, hablemos con Dios, porque es así como les dije desde el principio que es así como le ayudamos a los ángeles a pelear en contra de la maldad en este mundo. Cuando tenemos algo malo en nuestro corazón, o cuando pensamos en algo malo o en deseos malos hacia otras personas, lo primero que se debe de hacer, que podemos hacer y que podemos obtener este hábito es de orar, hablar con Dios, hablar a Dios para que nos ayude a arrepentirnos sinceramente de las cosas, y así Él nos va a ayudar a caminar, Él nos va a bendecir, así como ha hecho con Daniel. Así que después de todo esto, fue hasta entonces cuando el rey Darío llegó a conocer el verdadero Dios, al Dios viviente que él mismo declaró, y hasta hizo un nuevo decreto donde afirmaba y decía que todas las personas deberían de orar al Dios de Daniel, y quien honre al Dios de Daniel, porque es el Dios vivo y permanece para siempre, no solamente hoy o mañana, para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante el reinado del rey Darío y de Ciro, de Persa. Y así que, como les digo, esto es muy importante. Hablemos con Dios, oremos con Dios, digámosle a Dios todo lo que está en nuestro corazón, humildemente, porque Dios no le gusta un corazón que esté lleno de orgulloso o de cosas así. Dios, si venimos a Dios con nuestros problemas y le decimos a Él, Dios, no sabemos, ayúdanos, no sabemos si este es el camino o esta es la respuesta, danos la respuesta, Dios, porque somos tu creación, no sabemos. Y si admitimos las cosas así a Dios, Dios va a responder a nuestras oraciones. Dios, cuando Jesucristo mismo vino en este mundo, hizo muchos milagros. Y muchas de las cosas que Jesucristo hacía era orar y ayunaba y se apartaba de la multitud para que así se dedicara con un buen tiempo con Dios, con su Padre. Y bueno, como les digo, en el libro de Marcos del Nuevo Testamento, ahí habla un poquito sobre cómo Jesucristo sanó a un muchacho endemoniado. Marcos capítulo 9, versículo 28. Pero vamos a leer un poco del versículo 14. Así que los discípulos de Jesucristo habían tratado de sanar a ese muchacho endemoniado, pero entonces el padre del muchacho vino a Jesucristo y le dijo, ayuda a mi hijo, porque desde que era chiquito él se le metió este demonio y que le quitó la voz y siempre lo ha tratado de matar, pero ha sobrevivido, así que por favor ayúdalo. Así que Jesucristo sanó a ese muchacho, y cuando los discípulos vieron eso, fue entonces cuando ellos después le preguntaron en forma privada a Jesucristo, le preguntaron, ¿cómo es que tú puedes hacer esto, Jesucristo? ¿Cómo? Y entonces la respuesta de él para ellos, sus discípulos, era en el versículo 29. Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Así que
Esa es una declaración muy clara para nosotros, solo a fuerza de oración. Así que a veces yo no sabía la importancia de la oración, la verdad es que no sabía, pero entre más leo la palabra de Dios es cuando más encuentro que la gente de Dios, los hijos de Dios, hablan con Dios, oran con Dios, están en comunión con Dios y es así como Él nos da la fuerza espiritual de seguir viviendo en este mundo y de hacer buenas decisiones para nosotros mismos. Porque, como les digo, estoy muy contenta y muy feliz de que ustedes estén escuchando todo esto, pero la verdad es que me encantaría que si ustedes se tomen el tiempo y lean el libro de Daniel, este capítulo, para que ustedes reciban el mensaje que Dios quiere darle a ustedes. Porque lo que yo diga, eso no es muy importante, pero lo importante es lo que la Biblia, el mensaje que la Biblia nos está dando, porque la Biblia es como un mapa. ¿Quieren llegar al cielo? Bueno, la Biblia es un mapa para cómo llegar ahí a través de Jesucristo, porque recuerden que cuando Jesucristo vino aquí, Él dice, yo me tengo que ir a la casa de mi Padre porque hay ahí muchos lugares, muchos cuartos que yo voy a preparar para que Él venga a recibirlo a ustedes otra vez. Así que recuerden, si quieren llegar al cielo, aprendan de la Biblia, aprendan de la vida de Jesucristo para que así caminemos con Él y así seamos fuerza para seguir el ejemplo de Jesucristo. Y como les digo, es imaginable el poder de la oración. Cuando nosotros oramos, estaba escuchando sobre un artículo que estaba leyendo que estaba compartiendo con nosotros sobre cuando nosotros oramos, es cuando el amor y la paz de este mundo empieza a empujar las fuerzas malas y los demonios afuera, los aparta de nosotros. Así que entre más nosotros, compartimos el amor de Jesucristo, entre más hablamos del amor de Jesucristo, entre más oramos por las personas que no nos caen bien o que nos hacen mal o que nos tienen envidia o que nos tienen celo, entre más oramos por ellos para que el reino de Dios venga a este mundo, nuestro corazón recibe un paz muy bonito y es así como el amor de Dios sigue creciendo. Así que les sugeriría a ustedes para estos días que escojan alguna persona o algún hijo de ustedes o alguna vecina o oren por sus padres o su papá o su mamá para que Dios los fortalezca, les dé salud, les ayude, les dé sabiduría, les dé entendimiento en la palabra de Dios. Y así ustedes vean el cambio que tomará ahí. Y obviamente oren por ustedes mismos para que Dios les guíe, para que ustedes escuchen cuando Dios les pone una idea en la cabeza sobre leer la Biblia y leer sobre Jesucristo. Hagan eso porque eso les va a dar el bien para todos ustedes. Y bueno, eso es todo por ahora. Y recuerden eso, escojan a alguna persona para que oren por ella y Dios les va a dar el beneficio a ustedes de una forma que no entendemos, pero Dios hace milagros, Dios hace muchas cosas buenas y es importante aprender a hablar con Él. Así que usen este ejemplo que usamos hoy de Daniel. Daniel oraba 3 veces al día. Yo normalmente oro por la mañana antes de que me levante y por la noche. Durante los días pienso en Dios, hablo con Dios, canto o a veces me enojo también con mis hijos, pero después les pido disculpa a ellos, pero a Dios primeramente. Así que traten de tomar ese hábito para que ustedes empiecen a entender nuevas cosas y a ver nuevas cosas. Y bueno, es todo por ahora y que la gracia y el amor de Jesucristo esté con ustedes. Adiós.